Iniciamos Mundo 2020, el espacio de análisis sobre la actualidad mundial aquí en Cuba Visión Internacional. La ciudad de París acoge por tercera ocasión los Juegos Olímpicos de la era moderna. En 1900 organizó la segunda edición de los Juegos. Recuerden que la primera fue en 1896 en Atenas, la capital griega. La ciudad Luz repitió en 1924, convirtiéndose así en la primera urbe en ser sede por segunda vez. Un siglo casi exactamente después, organiza esta fiesta estival del deporte, pero ¿qué hay más allá de las batallas deportivas que libran los atletas, los récords que se imponen o las victorias y la alegría que trae aparejada, o también los rostros carientristecidos tras sufrir un revés o sencillamente no lograr subir al podio de los ganadores e irse sin las anheladas medallas olímpicas? A propósito de estos 33 Juegos Olímpicos de París 2024, queremos hurgar con Mirada 2020 sobre cómo se designan las sedes, qué impactos dejan la organización de unos Juegos y otros temas de mucho interés, más allá de las propias competencias y de las medallas en disputa. Y para ello hemos invitado en esta ocasión al periodista especializado en deportes, Joel García, máster en comunicación social y director del periódico Trabajadores. Acompáñenos. Bueno, muy agradecido, Joel, que nos haya aceptado la invitación para estar acá en Mundo 2020. Hoy con un tema a propósito de la celebración de los 33 Juegos Olímpicos de París 2024, los de verano en este caso, porque también existen los que se realizan en invierno. En el caso de estos que se están realizando en la ciudad Luz, exactamente casi un siglo después de haberlos organizado por segunda vez, porque la primera ocasión había sido ya en 1900, fue la primera ciudad que repitió como sede de Juegos Olímpicos. Quisiera entonces, para empezar, que nos comente sobre qué elementos, razones, aspectos, temas influyen y deciden en la evaluación de las ciudades candidatas que se presentan para organizar los Juegos al momento de otorgárseles ser la sede de los Juegos Olímpicos. Bueno, primero agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes y no creo que sea la primera, ojalá que sea de muchas veces que podamos estar. Bueno, a ver, es un tema apasionante, sobre todo porque los Juegos Olímpicos llegan en un momento donde la humanidad vive conflictos también políticos, conflictos armados, etcétera, y si nos remontamos a la antigüedad, bueno, también hay un periodo que cuando se sucedían los Juegos Olímpicos de la antigüedad era un periodo de tregua y de paz que se hacía en eso. Esto no va a ocurrir ahora, es decir, por desgracia, no va a ocurrir. Tenemos conflictos en el Medio Oriente, tenemos conflictos en Ucrania, también en África, donde no se va a detener. Hay un tema importante que es el tema económico. Es decir, en estos momentos el COI, para asegurarse incluso de la posibilidad de tener sedes, ya otorgó no solo la sede del 28, como casi siempre se otorgaba, sino también se otorgó hasta la sede del 32. De 2032. Es decir, en este caso va a ser en Estados Unidos en el 28, en Los Ángeles, y después en el 32 también en Brisbane. Ahora bien, ¿qué sucede? Hay un componente económico, como te decía, que es la garantía de que el país pueda organizar los Juegos, suceda o no un conflicto económico, una crisis, etcétera. Y esto es importante que, de hecho, no hay ninguna sede todavía en unos Juegos Olímpicos de África. América solamente lo ha podido organizar en 2 países, en México en 1968 y en Brasil, en Río de Janeiro en el 2016. Si tú miras el entramado de las sedes ha sido siempre recayendo en países de primer mundo, países de Europa sobre todo, países como Estados Unidos, Canadá y en el caso de Asia, bueno, Japón, que se ha repetido, y China. Y Corea del Sur. Y Corea del Sur en el caso de Seúl en el 88. Pero economías potentes. El otro tema es ya la pugna entre las ciudades candidatas, porque es cierto que hay un pastel económico que se reparte a partir de que, bueno, el COI, estos Juegos, por ejemplo, los de París, están valorados en unos 4.400 millones de dólares, los que cuestan. Y de eso solamente el COI pone 1.200 millones. El resto está entre los negocios privados, está también entre los patrocinadores. Después podemos hablar sobre el tema de los patrocinadores y de cómo este cambio en realidad que ha hecho el COI, que hay un cambio que comienza en 1980 con la entrada de Samaranch al COI. Antes se repartían los juegos de una manera, se hacían de otra forma a la que hoy habitualmente se hace. Por eso es que, por ejemplo, en 1996, que todo el mundo pensó
que Grecia y que Atenas iba a coger los Juegos del Centenario, pero la Coca-Cola, que ha sido uno de los principales patrocinadores del COI desde que comenzó, bueno, pues dicen, es decir, la historia está en el entramado de que fue la Coca-Cola la que lleva los Juegos a Estados Unidos otra vez a Atlanta, la sede incluso de la Coca-Cola, de las oficinas centrales, y entonces pasa por mucho entramado que no necesariamente son los méritos deportivos de una ciudad. Los méritos olímpicos. Y los méritos de un país. Es decir, estamos esbozando, reitero, temas económicos, temas también de aseguramiento ante crisis, de que no haya una posibilidad de que en una crisis o algo así el país no pueda suceder. Exacto. Y sobre todo, te reitero, hay una idea de hacia el futuro compartir Juegos Olímpicos. Sí, pero también tiene un entramado económico. Joel, una vez entonces que está otorgada ya la sede, ¿qué significa para un país asumir ese reto? ¿Qué acciones conlleva, digamos, en materia de inversiones, infraestructura, particularmente en el momento actual en que las tecnologías influyen y son decisivas en todos los ángulos de la vida? ¿Cuál es el impacto económico y político que generan estos juegos para quienes los organizan? Bueno, mira, en el caso de París, por ejemplo, uno de los temas fundamentales de París es el tema de la seguridad de los Juegos. Es decir, más allá de la economía, es el tema de la seguridad. Hay que recordar que París ha vivido en estos últimos momentos conflictos como lo de los chalecos amarillos, también las protestas contra el presidente. Y entonces, esto es un reto para el país, mantener la seguridad, porque estamos hablando de alrededor de 10.000 deportistas, casi 10.000 periodistas y personal de tecnología, radio, televisión. Estamos hablando que se calcula casi 500.000 de turismo. Recordemos también que París y Francia, en sentido general, es uno de los países con mayor cantidad de visitantes que reciben anualmente, pero ahora con los Juegos Olímpicos, bueno, pues se espera solamente por los Juegos Olímpicos un aumento de 500.000, sobre todo para los días que esté sesionando los Juegos. Las inversiones, en el caso de Francia, no han sido muchas porque utilizan las instalaciones que ya tenían. Esto pasa mucho con los países del primer mundo, solamente muchas veces remodelan instalaciones que ya tenían. Por ejemplo, la instalación... Cuentan con la infraestructura mínima básica. No sucede como pasó en otros momentos, por ejemplo en Grecia, pasó también en Canadá, donde hubo que hacer construcciones para los juegos que luego, bueno, pues se convierten en elefantes blancos que no se utilizan. Que también París, como para nadie es un secreto, es una ciudad que tiene muchos edificios, muchos temas arquitectónicos que llaman la atención al visitante que atraen, y ellos van a aprovechar eso para ubicar, por ejemplo, el voleibol de playa o para ubicar incluso otros deportes. Los deportes urbanos, los llamados deportes urbanos que entran ahora. Pero hay otras ciudades, por ejemplo, recuerdo en Tokio, que fueron los juegos de la pandemia, post-pandemia. Bueno, pues Japón apenas hizo ninguna inversión, es decir, utilizó casi todas sus instalaciones de 1964. Incluso el judo, por ejemplo, estuvo en una instalación que es la cumbre del judo mundial, y así sucede en muchos países que tienen esta fuerza económica. París va a ser más o menos lo mismo, no sucede así, por ejemplo, como en Río o como en otras ciudades que hubo que crear una infraestructura hotelera. Y en el caso de la villa, que es otro tema también interesante, bueno, ya eso queda en manos... La villa de los atletas. Queda en manos de inmobiliarias que durante los Juegos, se construye una serie de apartamentos, una serie de edificios para que acudan como villa, pero una vez que terminan los Juegos, bueno, pues ya incluso muchos están vendidos porque son una inversión privada que abarata desde el punto de vista de los Juegos, porque no depende de un financiamiento del gobierno, ni depende del financiamiento del COI, sino que va a la empresa privada. Y una vez organizados ya los Juegos, como estamos en estos momentos ya, París 2024, por lo general, ¿qué situación dejan tras de sí? Digamos, deudas financieras, déficit de algunos parámetros económicos, pero también, digamos, algunas infraestructuras deportivas, aunque París no sea el caso, y sobre todo, te pregunto, un gran espíritu deportivo también general. ¿Cuál es tu valoración a partir de las experiencias que además has tenido? Quiero decirle a nuestra teleaudiencia que has podido cubrir varios juegos, ahora no recuerdo cuántos, pero 3 Juegos Olímpicos. En el caso de París, que estamos hablando, París no va a ser una de esas sedes que salga desde el punto de vista económico debilitada, todo lo contrario. Y sobre todo lo apuntala el hecho de la cantidad de visitantes que se aspiran. En particular. Porque yo te he hablado ahorita de los ingresos, es decir, los juegos cuestan 4.400 millones. Pero eso tiene una amortiguación. El COI pone 1.200, la empresa privada pone 1.100, los patrocinadores que tiene el COI ponen alrededor de 1.000 y el comité organizador y el gobierno sede pone un poco de resto. Es decir, en sentido general se habla de que un 60% entre el COI y los grandes
patrocinadores del COI, que en estos momentos son 13 grandes patrocinadores. Ahí está incluido la Coca-Cola, Panasonic, está incluido, eso se licita cada 4 años y pueden entrar o no a ese grupo. Son los patrocinadores oficiales de los juegos, por tanto, Omega, que es uno de los patrocinadores, no puede haber ningún otro servicio de cronometraje electrónico que no sea Omega. De Omega. Coca-Cola no se toma en ninguna instalación Ninguna bebida que no sea Coca-Cola. Y así. Coca-Cola. Pero esos patrocinadores ponen dinero para el COI. El COI entonces también genera ese dinero para los organizadores. Estamos hablando de multinacionales. Sí, estamos hablando que solamente puse el ejemplo, los juegos cuestan 4.400 millones de dólares. Es un dato que tenía ahí que es interesante. ¿Saben cuánto deja una Copa Mundial de Fútbol? 4.000 millones de dólares. De dólares. Y los Juegos Olímpicos, que son 26 disciplinas, cuestan 4.400 millones. Para que veamos la fuerza que tiene el fútbol, que solo un deporte puede mover 4.000 millones y los Juegos Olímpicos cuestan con 26 deportes 4.400 millones. Similar. Y lo que te decía, ¿cómo se amortigua esto? En el caso de los Juegos Olímpicos, bueno, por supuesto, la venta de las entradas, los souvenirs, también incluso todo el sistema de transmisión. Hay que recordar que en estos momentos los derechos de transmisión son uno de los financiamientos más fuertes que tiene el COI y que también va a parar a los comités olímpicos nacionales, porque una vez terminados los Juegos, con las ganancias que se generan, que todavía son rentables, es decir, digo todavía porque es un momento ahí de impas que hubo donde los Juegos Olímpicos parecían ser irrentables, y con la entrada de la empresa privada desde 1984 en Los Ángeles, bueno, pues los juegos comenzaron a ser rentables. Es decir, ya no es el gobierno el que tiene que invertir en hacer instalaciones para eso. Le damos a la empresa privada que haga esa instalación y después esa empresa privada gestiona en sí mismo la explotación de esa instalación. Eso abarató mucho los costos. Eso fue un momento importante para la organización de los juegos. Pero reitero, en el caso de París, lo que se espera, puede pasar lo contrario, pero bueno, lo que se espera son juegos exitosos, juegos con mucha ganancia. Ya casi toda la venta de las taquillas, por días, por deportes, etcétera, está hasta vendida. Los días que restan ya están prácticamente vendidos. Y por tanto, y a precios que para nosotros lo miramos, pero son precios que no vamos a decir... Módicos, bastante asequibles. Asequibles para un país. Y sobre todo para ese enorme monto de turistas van a ser asequibles. Que solamente durante este periodo está ya visitando, o todavía puede que llegue algún porcentaje más, no solo desde el punto de vista de números macros, sino que también los propios negocios particulares pequeños se van a ser beneficiados, transporte, servicios gastronómicos, hospedajes. Para ser sede de unos Juegos Olímpicos, un requisito es tener mínimo 60.000 habitaciones. Sí. Es decir, si tú no tienes una infraestructura hotelera de 60.000 habitaciones, no puedes ser sede de unos Juegos Olímpicos. Te propongo irnos a una pausa y ahí después a regreso estaremos continuando acá en este intercambio sobre los Juegos Olímpicos, si son algo más allá que deporte, con nuestro invitado Joel García, periodista y director del periódico Trabajador. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta acá nuevamente con Joel García, nuestro invitado en esta ocasión. Estamos abordando el tema de los Juegos Olímpicos que están transcurriendo en la ciudad de París. Joel, en los quintos Juegos Olímpicos efectuados en Estocolmo 1912, el atleta estadounidense Jim Thorpe se coronó campeón con relativa facilidad en dos competiciones que existían en aquel momento en el atletismo: el decatlón y el pentatlón. Todavía permanece, por supuesto, el decatlón. Su destreza y maestría deportiva fue tal que el propio monarca sueco Gustav V describió a Thorpe como el mejor atleta del mundo. Sin embargo, toda la alegría de este deportista se le fueron por las aguas, como dice el refrán, porque se vinieron abajo, porque le fueron retiradas ambas preseas por parte del Comité Olímpico Internacional. Se supo posteriormente a sus triunfos que había recibido dinero por haber participado en juegos de béisbol durante su etapa juvenil, y por supuesto resultó descalificado porque se le consideró que había tenido una participación con los llamados profesionales en aquel momento.
Pero actualmente no solo participan los llamados profesionales, sino que incluso las federaciones deportivas internacionales, algunas como World Athletics, que es la del atletismo, y la de boxeo, van a otorgar premios metálicos, así lo han anunciado durante esta edición de París 2024. Danos tu valoración sobre todo ese fenómeno, cómo evolucionó esos criterios y cuál es el impacto en la comunidad atlética internacional. Bueno, a ver, primero hay que decir que ese hecho que mencionas con Torpe, bueno, pues en la década de los 80 del siglo pasado se reivindicó. Es decir, el COI analizó el caso y les devolvió las medallas a su familia. Ya él no había fallecido. Ya había fallecido. Hay que partir de que los Juegos Olímpicos era un ideal del Barón de Coubertin, de que fuéramos juegos donde se uniera la familia del mundo, en función incluso, como ya explicaba, de que los periodos de guerra también se tuviera un impasse, paralización y de tregua. que incluso se compitiera a través de los que estaban en ese momento en los países. Por eso es que en los primeros Juegos Olímpicos compiten personas que estaban de momento de turistas y fueron a los Juegos y también competían, etcétera. Así, ese era el espíritu del inicio, se fue cambiando, se fue mutando durante este casi siglo y tanto ya, casi 120 años más. ¿Por qué? Porque bueno, el deporte comenzó a ser también una fuente de ingresos y comenzó a ser también una fuente de negocio en todas las federaciones y a nivel planetario. Ahora, ¿qué sucede con el tema de los premios y lo que va a pasar? Los comités olímpicos nacionales, no desde ahora, desde ya hace un buen tiempo, también premian a sus atletas en dependencia del lugar que corresponda. Incluso no solo los medallistas de oro, plata y bronce, sino también a los que son finalistas. Exactamente, a los que son finalistas, etcétera. Porque además tienen el diploma olímpico y... Entonces, este mecanismo, yo creo que no es que, yo defiendo que no es que ha desvirtuado el deporte, sino que ha complejizado la práctica del deporte, porque esto es un fenómeno que conlleva también, y no hay que verlo solamente en el tema económico, esto conlleva también a que las trampas y el dopaje ha aumentado también. ¿Por qué? Porque entonces estos premios económicos, todos quisieran acceder a ellos y se busca de una manera de llegar a ellos a través del dopaje, a través de mecanismos de trampas, etcétera. Y eso en la historia de los Juegos Olímpicos, bueno, de Ben Johnson, pero del año 88 como un detonante importante, canadiense Ben Johnson, pero también después de los 100 metros de Seúl, pero después han habido muchos casos. No hay menos de 20 casos de dopaje en los últimos Juegos Olímpicos. Entonces, eso se habla de que incluso todo este incentivo económico ha aumentado este caso de dopaje. Todo este incentivo económico también, a la par, ha complejizado la clasificación a los Juegos Olímpicos. Es decir, antes un país iba a los Juegos Olímpicos porque usted tenía el dinero para pagar una delegación y usted iba. Ahora no. Es decir, el entramado que usted ve hoy, que termina con los premios que van a entregar por países o por federaciones, viene de un sistema de clasificación donde el país tiene que gastar dinero en buscar clasificaciones. Muchas de estas clasificaciones no se obtienen en un solo torneo, se obtienen a través de ranking. Porque te establecen un mínimo de competencias durante el periodo. Y entonces, es decir, analizar el fenómeno va más allá de analizarlo solamente en los Juegos Olímpicos. Es un cambio trascendental en la vida del movimiento olímpico. Este cambio viene porque ya en las Copas Mundiales de Fútbol, un brasileño como Joao Havelange le había abierto las puertas a la Adidas, y la Adidas comenzó a toda una gestión económica que después se trasladó al COI, como yo te explicaba, abriéndole la posibilidad a que las empresas privadas fueran unos actores económicos importantes en la organización de los Juegos. Yo creo que el fenómeno es mucho más complejo. Hoy no existe ningún deporte amateur donde usted pueda decir todos los deportistas reciben un dinero ya todo a partir quedó atrás. A partir de su actividad, es su modo de vida. El deporte se ha convertido en un modo de vida, y por tanto a eso hay que sumarle después los patrocinadores, las publicidades, etc. Joel, inevitablemente tenemos que hablar de otro tema que también es muy polémico, y es el doble rasero en las sanciones contra atletas por situaciones o hechos políticos. El Comité Olímpico Internacional y las federaciones deportivas internacionales nunca han sancionado, por ponerte un ejemplo, a Israel, cuyo gobierno, a Israel y sus deportistas, cuyo gobierno cada vez incrementa el nivel de agresiones sangrientas en muchos casos contra el pueblo palestino. Sin embargo, el propio COI, algunas federaciones más que otras, mantienen sancionados a equipos
y a atletas de deportes individuales de Rusia y de Belarus por el conflicto en Ucrania. Pongo estos ejemplos, pero sé que han habido otros y ocurren otros también. Más allá de las causas que han provocado esos conflictos y las razones esgrimidas para vetar a estos atletas, si tú consideras que es producente introducir sanciones con raíces políticas de cualquier nación y segundo, o sea, contra cualquier nación, y segundo, ¿qué impacto genera esta política de doble rasero para el deporte en general? Las sanciones a países no solo se remontan ahora a estos ejemplos que tú pones. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial hubo sanciones también a países, sobre todo a los países agresores en su momento, los que formaban parte de una coalición, fueron sancionados a estar fuera durante unos Juegos Olímpicos posterior a las guerras mundiales. Y eso se entendió hasta cierto punto un poco para que la imagen del deporte se viera otra vez una imagen limpia, una imagen que no podía apoyar a quienes habían desatado guerras, etc. Eso con el tiempo, como el mismo tema económico, ha ido evolucionando. ¿Y por qué ha ido evolucionando? Bueno, porque la dirigencia del COI, en función también de mantener un estatus económico como entidad, han pactado con alianzas, con empresas que ya sabemos que detrás de toda empresa hay también intereses políticos, intereses gubernamentales, intereses de países. Primero, Rusia estuvo sancionada en los anteriores Juegos Olímpicos por un tema del dopaje, del laboratorio, que es cierto que ese laboratorio tenía irregularidades. Y bueno, el COI lo que siempre ha protegido es que los atletas de los países, aunque estén sancionados, pues que participen bajo una bandera neutral. Eso es entendible. Ahora bien, ¿qué pasa con este año 2024? Este doble rasero implica, como tú decías, Ucrania en estos momentos tiene una operación militar de Rusia y Belarus ha apoyado a Rusia en esta operación militar en Ucrania. Bien, el COI ha tomado partido, como casi toda la Unión Europea, a favor de Ucrania. Y por tanto ha dicho que los atletas, que ahí estamos multando o estamos agrediendo a los atletas para no participar a partir de una decisión de gobierno. Sí. Pero bien, y a los atletas de Rusia y Belarus, bueno, sí pueden participar, pero no pueden participar bajo su bandera, no se puede escuchar su himno, tienen que participar como un atleta neutral. E incluso no van a ser registradas sus medallas. En función de que esos atletas no dejen su preparación que hicieron, que quede trunca. Ahora bien, ¿por qué entonces el COI no hace lo mismo con un país como Israel, que en estos momentos también mantiene una agresión contra el Estado palestino y que ha costado miles de muertos también, pero en ese tema no se ha sancionado a los atletas ni se ha sancionado a Israel? Es decir, Israel va a ir con su bandera, con su delegación y no se ha sancionado. Es el mismo doble rasero que tienen cuando se crea el grupo de delegación de atletas refugiados, donde eso comenzó en el 2016 en Río. Incluso Cuba vio muy bien que atletas, por ejemplo, la presidenta ahora de este grupo de atletas refugiados es una afgana. En su país tenía prohibido practicar ciclismo para mujeres, por temas de leyes y temas todos religiosos, etc. Sí, y esa afgana, que tenía un movimiento ciclístico en Afganistán, bueno, pues tuvo que salir de su país, se refugió en Francia y compitió en el equipo de refugiados en el ciclismo. No quedó un puesto cimero ni mucho menos, porque muchos de estos refugiados no tienen en realidad todo el nivel de preparación, de entrenamiento, de dinero, etc. Pero esa posibilidad de que el COI le diera a alguien que quiere practicar el ciclismo, pero tiene que salir refugiado porque en su país las leyes no le permiten practicar ese deporte, eso es muy bien visto. A eso le comenzaron a sumar refugiados de temas de guerra, refugiados de temas de discriminación racial, desplazados por conflictos, etc. Ahora bien, ¿qué ha sucedido este año? Han incluido un tema que no estaba, que es también incluir a aquellos deportistas que por temas migratorios, no contemplados todavía, bueno, pues puedan participar en ese equipo de refugiados. Ahí tenemos 3 casos de 3 latinos, 2 cubanos y un venezolano, que nos han incluido en esa lista de 32. Y yo siempre he defendido, los culpables no son los atletas están haciendo su derecho a participar y su derecho a competir. ¿Qué sucede? Como ninguno de los dos, en el caso de los 2 cubanos, Fernando Dayan Jorge, que además es campeón olímpico de Tokio de nosotros, y que, bueno, decidió emprender su vida después fuera de Cuba, y un caso de un pesista que en realidad en Cuba no logró grandes resultados, llegó a Inglaterra
como parte de una función de circo, se quedó y después de 2 o 3 años no tienen todavía sus papeles en regla, no es ni estadounidense ni inglés, y entonces ellos están pidiendo la posibilidad de ir en ese equipo de refugiados. Y el COI los adquiere y los aprueba, sobre todo diciendo que son refugiados por un tema migratorio. Sí, porque no están en estos momentos estaba contemplado anteriormente. Que no estaban contemplados. Esto es lo que ha provocado quizás que Cuba reaccione y que diga, bueno, hay un doble rasero, me estás pidiendo que sí, yo te apoyo, que es verdad que los atletas con refugiados de guerra, de temas de leyes étnicas, y ahora has incluido un tema migratorio. ¿Cuántos atletas de Uganda hay en ese equipo de refugiados? ¿Cuántos atletas de Palestina que está sufriendo ahora en ese equipo de refugiados? Exacto. Y también hay deporte y hay deportistas ahí, sin embargo no aparecen en ese equipo de refugiados. Entonces, ahí hay un doble rasero. Y no me gusta decir que está detrás ninguna maquinaria, etcétera, sino analicémoslo, que hay una maquinaria en realidad del COI que económicamente lo sostiene y que por tanto responde también a estas decisiones como interés. ¿Cuándo crees que África vaya a poder ser sede de alguna ciudad africana, ser sede de los Juegos Olímpicos? Por las condiciones que hemos estado analizando aquí en el programa, el único país de África que tuviera condiciones para organizar unos Juegos Olímpicos sería Sudáfrica. Por el poderío económico que tiene. No se vislumbra, no hay un interés de Sudáfrica, como sí lo hubo en su momento para organizar una Copa del Mundo de Fútbol, que ha sido también el único país en África. Bueno, pues es Sudáfrica la posibilidad que queda, pero en estos momentos no hay interés ni del Comité Olímpico ni del gobierno de Sudáfrica en hacerlo. Y por condiciones no se vislumbra. Estos Juegos, como te decía al principio, estos Juegos Olímpicos siguen y van a seguir estando en sedes de países desarrollados, en Europa, en Asia y en el norte de Estados Unidos y Canadá, porque son los que sostienen una estructura económica capaz de albergar unos Juegos Olímpicos. Vuelvan con nosotros para despedir nuestra emisión. Bueno, muy agradecido. Gracias. La mayor fiesta deportiva del planeta no deja de tener también sus pequeños lunares. Resta conseguir una real paridad en la participación de hombres y mujeres, algo en que se reconoce que ha trabajado de forma ardua el Comité Olímpico Internacional. También sigue pendiente el otorgamiento de la sede y, por tanto, la organización de una edición en una ciudad africana, único continente en el que no han sonado las fanfarrias olímpicas. De momento disfrutemos la presente edición, aplaudiendo a todos los atletas y en especial a los ganadores. Síganos en nuestras redes sociales, los esperamos en nuestra próxima entrega.